Buenos días a todas, a todos, a todos, a los medios de comunicación y a quienes nos acompañan también vía redes sociales, a quienes nos acompañan de forma presencial. Gracias por su presencia, por su escucha, más en un día como hoy en donde hemos amanecido con bastantes pues situaciones, ¿no? En nuestro estado, en nuestras calles, en donde vivimos, pues en donde hacemos nuestra vida cotidiana. Agradecemos que se den cita en este espacio para poder conversar y escucharnos. Esta es la presentación del segundo informe de la articulación que conformamos 23 organizaciones de sociedad civil, llamada Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca. Y bueno, como contexto un poco, contarles que hace un año, un poco más de 30 organizaciones de sociedad civil de Oaxaca presentamos en mayo del 2025 el informe Situación sobre el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, con el objetivo de que se conociera a nivel estatal, nacional e internacional la situación que priva y respecto al ejercicio de los derechos humanos en nuestro estado. Dicha iniciativa derivó de la decisión de que ese informe se convirtiera en una acción o una tarea permanente, por lo que nos constituimos en esto que les digo, Acción Colectiva por los Derechos Humanos de Oaxaca, conformada por 23 organizaciones de sociedad civil. Nuestra trayectoria atiende a población que sufre sistemáticamente violaciones a sus derechos humanos, siempre desde una perspectiva intercultural, igualdad de género, diversidad identitaria, pluralidad e interseccionalidad. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tomar un momento para dar a conocer el resumen de este informe amplio, pero este informe amplio, compañeras y compañeros de medios de comunicación, los encuentran a través de nuestro QR, el cual ya está siendo difundido y al cual esperamos que también sea consultado. Entonces, nuestra organización o la forma en que la organizamos es a través de 10 derechos a los cuales la pregunta es, ¿accedemos o no? ¿Avanza o no en Oaxaca estos derechos humanos? Entonces, vamos a leer o vamos a dialogar sobre estos 10 derechos a través del resumen que hemos preparado para esta conversación. Mi nombre es Indira Rodríguez y soy codirectora de Mano Vuelta, entonces voy aquí llevando la palabra. Agradezco mucho a quienes están aquí presentes en esta mesa. Voy pasando la palabra de este lado también para que nos vayamos conociendo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Efectivamente, este informe hace referencia a 10 tipos de derechos y me corresponde iniciar con el derecho violentado, derechos de los pueblos indígenas y pueblos afromexicanos. Permanece el hostigamiento, las amenazas, las detenciones arbitrarias, las agresiones sexuales e intentos de despojo a las familias, comuneros y comuneras de Rancho Ardilla y Rancho Minas del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, por parte de autoridades municipales y agrarias del municipio de Tamazulapan del Espíritu Santo, a consecuencia de la defensa del agua y el territorio. También el desplazamiento forzado de más de 100 familias, los asesinatos de 3 comuneros y el estado de sitio que viven las comunidades mijes de San Juan Mazatlán, Loma de Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle. Agresiones que han sufrido por parte de un grupo armado de Santo Domingo Petapa. Delitos que han sido denunciados ante las autoridades competentes y los organismos autónomos de derechos humanos. Recomendaciones. Al Gobierno del Estado y en particular a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Seguridad Pública, una actuación que sea más diligente y eficiente, pues de ello depende que las autoridades garanticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos y los derechos de las víctimas. Solución urgente e inmediata a la problemática que están viviendo las comunidades mijes de San Juan Mazatlán, Loma de Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle, mediante la intervención de las autoridades federales, empezando por la Presidencia de la República, para garantizar condiciones reales de seguridad, neutralidad y protección de los derechos humanos y colectivos de las comunidades afectadas, así como el despliegue urgente de medidas de protección para las familias, niñas, niños y personas adultas mayores que viven en las comunidades mencionadas.
También el restablecimiento inmediato del orden, con garantía de la protección y medidas necesarias para estas comunidades, para su seguro retorno y, por supuesto, la investigación pronta, imparcial y exhaustiva sobre la muerte violenta de los comuneros. Derecho violado, derecho a defender derechos. Las organizaciones de la sociedad civil, así como las comunicadoras y comunicadores comunitarios, vemos violados nuestros derechos. En los primeros 2 años y medio de la actual administración, se registraron 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra movimientos, organizaciones sociales de Oaxaca. De todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida. En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras. El Istmo de Tehuantepec destaca con el 50% de todas las agresiones registradas que se relacionan con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región. Recomendaciones. Tanto la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas deben garantizar la seguridad de las víctimas y generar acciones que brinden la seguridad física, emocional y familiar de las defensoras. Garantizar la implementación eficaz y eficiente del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en coordinación con los 3 niveles de gobierno. Derecho violado. Derecho a una vida libre de violencia. Agresiones, tentativas de feminicidio, la violencia hacia las niñas y mujeres tiene su máxima expresión en el feminicidio. En lo que va de la administración de Salomón Jara al 31 de diciembre, ocurrieron 287 casos. Cifra lamentable que al día de hoy suma 300. En el mes de julio del 2025 desaparecieron 37 niñas y mujeres, de las cuales 9 se autoadscriben como indígenas. 24 de ellas fueron localizadas con vida, 12 no localizadas y 1 localizada sin vida. Recomendaciones. Generar y publicar información clara y actual sobre la violencia de género en municipios y comunidades, de acuerdo a los resolutivos, y exhortar a las autoridades a rendir cuentas sobre la aplicación de la alerta por violencia de género y sus resultados. Asignar y transparentar los recursos para la implementación de acciones a favor de la prevención, atención y erradicación de la violencia basada en el género. Que en todo proceso de denuncia y búsqueda de niñas y mujeres se ha incorporado el enfoque de género, así como fortalecer a las secciones institucionales y protocolos de búsqueda que sean efectivos y con presupuestos que sean suficientes para operar. Derecho violado. Derecho de las personas en situación de movilidad. Se inició una investigación penal por la muerte de 2 niñas originarias de Haití y en situación de movilidad en la Casa Hogar Patos, un centro de tránsito perteneciente al sistema DIF estatal en Oaxaca. Esta situación constituye un hecho de extrema gravedad que debe analizarse desde la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, así como a la protección contra toda forma de negligencia o trato inadecuado mientras las niñas se encuentran bajo su custodia. Recomendación. Construir rutas de atención que garanticen el desarrollo integral y la autonomía progresiva de niñeces y adolescencias, acompañando desde enfoques interculturales, antirracistas e interseccionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Angélica, por esta lectura, y le pasamos la palabra a nuestro compañero Daniel para continuar. Gracias, sí. Buenos días. El derecho violado, el derecho de las personas con discapacidad. El Tribunal Superior de Justicia del Estado propuso crear el primer juzgado especializado para personas con discapacidad, PCD en adelante, en el país. Lo que aparentemente pudiera representar una acción afirmativa, no lo es, en el sentido de que no hay una consulta previa con las personas con discapacidad,
además que refleja su desconocimiento del enfoque social y de derechos. Ello viola en principio el derecho al acceso a la consulta de las personas con discapacidad, pues es importante que el Estado reconozca la identidad de las personas con discapacidad y no decida sobre ellas. Las recomendaciones son el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que en todos los juzgados que ya existen en el Estado de Oaxaca haya accesibilidad, intérpretes en lengua de señas, comunicación sencilla, espacios accesibles, entre otras, pensando en todas las situaciones de discapacidad y a la pertenencia cultural. También garantizar sensibilización y capacitación desde el enfoque social y de derechos de las personas con discapacidad a tomadores de decisiones. El siguiente derecho violado, el derecho a la diversidad sexual. Las poblaciones más vulnerables, como el ser una persona trans, a quien también le atraviesa la identidad indígena, se convierte en una constante de violencias estructurales, como es el caso de María Hermenegilda Tonanzi, quien estuvo desaparecida desde el 11 de septiembre y según informaron ya, el 6 de marzo de 2026 fue localizada con vida. Sin embargo, durante los casi 6 meses de su desaparición, se registraron múltiples violaciones a sus derechos humanos, lo que refleja la falta de voluntad por parte del Estado y las instituciones correspondientes para garantizar a la población LGBTIQ+, el acceso a una vida libre de violencia. Las recomendaciones son que se garantice la atención con perspectiva de género, cultural, lingüística, entre otras, para las personas trans en las 155 oficialías del Registro Civil de Oaxaca, erradicar los cobros excesivos para un trámite que para las condiciones de vida de las personas trans en Oaxaca ya de por sí es alto. Se solicita también al Congreso del Estado de Oaxaca que rinda un informe público, claro y detallado a la ciudadanía sobre 1. La situación jurídica, administrativa y presupuestal del Instituto de Atención a las Personas de la Diversidad Sexual. 2. Las causas de su inoperancia, desaparición y reestructuración. Y 3. El destino de los recursos públicos asignados, así como los programas y acciones implementadas en su caso. También un exhorto a la Fiscalía General del Estado por el caso de desaparición de María Tonanzi para que 1. dé seguimiento puntual y con debida diligencia, reforzada en el caso de desaparición de la compañera indígena María Tonanzi, y 2, también que se apliquen en adelante los protocolos de búsqueda con enfoque de género, interculturalidad e interseccionalidad. Otra de las recomendaciones, la población LGBTIQ+, sea considerada de manera explícita y diferenciada en el presupuesto de egresos del Estado. Y la otra recomendación, las asignaciones presupuestales cumplan con los principios de suficiencia, progresividad, igualdad sustantiva y no discriminación. El siguiente derecho violado, el derecho a la salud. Las autoridades federales y estatales no responden al derecho a la salud. No hay suficientes medicamentos, insumos, personal médico o infraestructura para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención de enfermedades y o padecimientos. Para solamente presentar un ejemplo, se han reportado numerosos casos de suspensión de intervenciones quirúrgicas en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. Esto deja en suma vulnerabilidad a una parte importante de la población. Esta problemática vulnera el derecho al disfrute más alto de salud, comprometiendo la vida y la integridad personal, principalmente de mujeres, niñeces y adolescencias, así como de personas en situación de mayor vulnerabilidad. También, a 9 meses del paso del huracán Eric, las comunidades afromexicanas de la costa oaxaqueña que se vieron gravemente afectadas siguen sin tener acceso a servicios de salud, educación y vivienda dignas. Las recomendaciones. Hacemos un llamado a las autoridades sanitarias para garantizar el derecho a la salud ante la transición del sistema estatal a IMSS Bienestar. Es urgente subsanar las carencias que se han denunciado en los últimos meses. Y la última recomendación, que las autoridades competentes atiendan a las comunidades afromexicanas afectadas por el huracán Eric con la finalidad de apoyar con los daños y generar condiciones y mitigar riesgos ante futuros desastres naturales. Muchas gracias, Daniel, por esta lectura de los derechos y el avance o no. Damos paso a nuestro compañero Guillermo para continuar. Muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación y formamos parte de esta colectiva. Y recordarles que lo que estamos leyendo es un resumen de un informe que es mucho más amplio, que ustedes pueden ver y descargar en un sitio web que está puesto con un QR y ahí lo puede consultar, ¿no? Y cualquier duda, pues pueden comunicar con cualquiera de las organizaciones. Y bueno, voy a continuar con la última parte de los derechos violados y las recomendaciones. El que sigue es el derecho a la seguridad. Oaxaca coloca a la población LGBTIQ+ en mayor riesgo, sobre todo las personas trans, ya que históricamente es la población más expuesta al estigma, exclusión y prejuicio social.
generando condiciones para su desaparición al empujarlas a los márgenes sociales donde la impunidad es la regla. Existen protocolos emanados de diversas leyes que no son observadas y por ende se aplican en el sentido contrario al espíritu de esa misma ley, o incluso son distorsionadas u omitidas, profundizando la discriminación hacia la población de la diversidad sexual, violando sus derechos humanos. La recomendación que pusimos acá es garantizar una atención digna y con perspectiva de género, diversidad e interseccional por parte del personal de cualquier instancia pública encargada de impartir justicia, atención ciudadana o cualquiera que la persona requiera sin importar su identidad y o estatus migratorio. El penúltimo derecho violado es el del derecho a un ambiente sano. Se pretende construir una presa en Sola de Vega para supuestamente resolver el problema de abastecimiento de agua en la ciudad de Oaxaca. Ese es un proyecto que se viene impulsando desde anteriores sexenios, conocidos como Paso Ancho, Acueducto Bicentenario, Margarita Mansa y más recientemente Mujer Solteca. Este proyecto presenta muchísimos problemas y grandes riesgos. Las recomendaciones que aquí presentamos es, primero, reconocer y aplicar el derecho de las diversas consultas libres, previas e informadas a todos los grupos y territorios afectados, así como el derecho de la audiencia pública. Y también informar sobre la situación hídrica de valles centrales para acercarnos de manera integral y transparente hacia el problema real del desabasto de agua en la ciudad. El último derecho violado es el derecho a la participación política de las mujeres. Las condiciones de género no posibilitan que las mujeres participen de manera activa en los espacios comunitarios y la toma de decisiones. La participación política de las mujeres La participación política de las mujeres en el ejercicio de sus derechos agrarios sigue lejos de cumplir con el principio de paridad. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, pásame, ¿me lo pego más? Ok. ¿Qué tal ahí? ¿Me escucha mejor? Sí. Ok. Estábamos aquí. La participación política de las mujeres en el ejercicio de sus derechos agrarios sigue lejos de cumplir con el principio de paridad. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, hay 5.240 hombres ocupando puestos de representación y solamente 1.423 mujeres. La Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Consejo General del INE informó que durante el 2025 se registraron 55 cuadernos de antecedentes por violencia política contra las mujeres en razón de género y hay 14 en archivo. También la protesta social ha sido una de las formas en que las mujeres han denunciado públicamente las violencias que enfrentan, y ello ha generado una respuesta violenta hacia ellas mismas y la criminalización. Aquí las recomendaciones son las siguientes. Crear y difundir información sobre los derechos político-electorales, la prevención de la violencia política en razón de género con protocolos de actuación diseñado con enfoque de género, juventudes intercultural y en lenguas originarias de Oaxaca. Destinar presupuesto suficiente al fortalecimiento de las habilidades de mujeres indígenas y afromexicanas en cargos públicos y a los programas y actividades enmarcados a la participación política de las mujeres. Avanzar en el diseño del Sistema Nacional y Estatal de Cuidados desde un enfoque comunitario, promoviendo la redistribución equitativa del trabajo de cuidados, posibilitando la participación política de las mujeres. Y por último, generar condiciones comunitarias de protección a mujeres indígenas y afromexicanas para garantizar su participación política. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Con esto terminamos la lectura de los derechos violados, este análisis y sistematización que hemos llevado a cabo estas organizaciones y esta articulación, y pasamos a la siguiente parte, que es la respuesta gubernamental ante estas violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, para lo cual le damos la palabra a nuestro compañero Neftali. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a los medios que se encuentran presentes en esta presentación y que pueden ser eco de esta voz colectiva. A partir de esta análisis y denuncia de los derechos que se han violentado en Oaxaca, comentamos que la información que se encuentra contenida en este informe está fuertemente documentada por el trabajo de nuestras organizaciones,
y en el cual hemos determinado que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que hay altos niveles de impunidad y una débil respuesta institucional por parte del Estado frente a esas graves violaciones, que se encuentran caracterizadas por la simulación, la omisión y la aquiescencia gubernamental. En ese sentido, el respeto efectivo a los derechos humanos pues se ha convertido en una deuda estructural por parte del Estado, en el que no importan los colores. Parece ser que esta deuda se ha profundizado incluso en este último gobierno a partir de esa omisión cometida por el Estado. Voy a dar lectura a la respuesta que ha caracterizado esta administración en el estado de Oaxaca. La respuesta gubernamental ante las violaciones a derechos humanos en Oaxaca. Este apartado en el informe analiza los comportamientos y respuestas que los gobiernos han tenido frente a las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos. No dejamos de reconocer que ha habido modificaciones legislativas y normativas, así como programas orientados a proteger y defender los derechos humanos, incluso un avance a nivel estatal de la reducción delictiva que pueden ser favorables, pero todavía no es suficiente para revertir la cifra de más del 90% de casos que se mantienen en la impunidad. Desafortunadamente, la mayoría de estos reclamos no han sido atendidos en las administraciones anteriores y en la actual, o si acaso son parcialmente atendidas sin resolver la problemática de fondo. Lo primero que hemos documentado es que hay opacidad y ocultamiento de información y la incapacidad de una consulta y escucha. Una de las razones por las que las víctimas agraviadas, ya sea en lo individual o en lo colectivo, no reciben respuesta a sus demandas es que el gobierno no les brinda la información que requieren. Los ejercicios realizados demuestran que no se operan conforme se establece en el convenio 169 de la OIT. Esto se sostiene en casos como la mencionada construcción de la presa Margarita Maza o Mujer Solteca en Sola de Vega, al no convocar a otros municipios para escuchar su postura, al no informar debidamente sobre la manifestación de impacto ambiental. Igual situación han vivido las comunidades del Istmo con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que más ha sido el uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social, que sus habitantes observan el destrozo de sus recursos naturales, son despojados de sus viviendas y pierden sus fuentes de trabajo. Entre los grupos de población más vulnerados están las personas lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, transgénero e intersexuales, que siguen siendo excluidas e invisibilizadas del registro de personas desaparecidas. Esta es una situación que debe abordarse de forma diferenciada, como es el caso denunciado de María Hermenegilda Tonanzi. El comportamiento omiso y no transparente es evidente al considerar que desapareció el 11 de septiembre del año pasado y que la ficha de búsqueda salió hasta el mes de octubre, con claras y variadas violaciones a los derechos humanos. Se violó el derecho a identidad de María cuando la Fiscalía del Estado de Oaxaca utilizó el nombre primigenio para difundir la localización de la compañera. En este sentido, la acción de las autoridades se torna en violencia en contra de la identidad de género. Asimismo, evidencia la falta de conocimientos y de protocolos de atención que supuestamente se han implementado para la atención de las violaciones a los derechos humanos como personas trans y personas con corporalidades e identidades diversas. El 6 de marzo de 2026, organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la aparición con vida de María Hermenegilda Tonanzi. Seguimos a la espera de mayores detalles al respecto. 2. La inacción, omisión y aquiescencia gubernamental. Varias de estas conductas son recurrentes, como cuando el gobernador del estado de Oaxaca incumple la reforma constitucional en materia indígena. En específico, la omisión de elevar a rango constitucional a la Sala de Justicia Indígena como un órgano especializado para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva intercultural, al no promover iniciativas de modificar leyes locales, crear reglamentos, ajustar instituciones y generar mecanismos administrativos. Otro aspecto se hace muy evidente cuando la Secretaría de Gobierno ni la Secretaría de Seguridad Pública, y mucho menos la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca,
protegen los derechos de los pueblos indígenas, como en los casos de los habitantes de Rancho Ardilla y Rancho Minas del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla. En el mismo tenor de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, es lo mencionado en el caso de comunidades del municipio de San Juan Mazatlán Miji, que, tratándose de una disputa agraria por límite de tierras, resolución a favor en 2 ocasiones por la Secretaría de la Reforma Agraria, las autoridades correspondientes han hecho caso omiso para impedir estas agresiones, escalando a tal nivel que, además de los asesinatos, la población ya tiene en su haber la muerte por inanición de una mujer mayor de edad y la precariedad en las condiciones de vida de la población desplazada. Una característica en la actuación tiene que ver con el ocultamiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos, aún ante la ineficiencia en muchos casos de la Fiscalía General y de las fiscalías específicas. Desde la perspectiva de movilidad humana, el caso de las niñas haitianas fallecidas en las instalaciones del DIF se debe llevar a cabo un análisis interseccional y antirracista que considere cómo el racismo estructural y la xenofobia pueden incidir en la calidad de la protección brindada a familias migrantes, especialmente afrodescendientes. La obligación estatal no se limita a investigar, incluye prevenir, supervisar y garantizar condiciones dignas y culturalmente pertinentes en centros de acogida. La omisión de medidas adecuadas de seguridad en un espacio que alberga niñez migrante podría constituir una forma de violencia institucional contraria al principio de igualdad y no discriminación consagrada tanto en el derecho internacional como en la Constitución mexicana. Criminalización de la protesta social. Como en la anterior administración, tanto en el plano federal como en el estatal, todo el discurso existente es conmigo o contra mí, y eso ha desatado la inacción o indolencia de las autoridades por proteger la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, como es el caso de Laura Cleotilde Morales Juárez, o las intimidaciones violentas que sufren las comunidades que se oponen a los megaproyectos, por el destrozo ambiental, económico y social que ha causado en sus territorios. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, la organización Educa ha publicado que en Oaxaca 32 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas. La judicialización ha sido una herramienta utilizada por los gobiernos, donde para detener la protesta o la denuncia de irregularidades es aplicada en acusaciones falsas de delitos que derivan en encarcelamientos injustos o procesos jurídicos como lo de las más de 50 organizaciones y medios comunitarios que además atentan contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Los medios de comunicación comunitarios, indígenas y afromexicanos, así como las organizaciones que los acompañan, se encuentran en mayor riesgo ante el acoso judicial y la censura previa. Muy lamentables ante todas estas agresiones y omisiones han sido las actuaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca y el mecanismo de atención a personas defensoras y periodistas del gobierno federal, que aún conociendo las situaciones y habiendo recibido oficios por escrito, se han negado a intervenir o simplemente no responden y mucho menos se pronuncian ante tales violaciones. La simulación o el no resolver los problemas de manera estratégica. No puede ponerse en duda el avance sobre derechos de mujeres y en específico con lo que corresponde a la violencia hacia las mujeres, pero tampoco dejemos de señalar y denunciar los múltiples casos que todavía persisten y que continúan en la impunidad absoluta. Las cifras no mienten, pero también el subregistro continúa, además de los informes que proporcionan las propias OSC y los movimientos de mujeres o feministas. Finalmente, en el ámbito de la justicia, las mujeres son constantemente humilladas, carecen de dinero para poder enfrentar las batallas judiciales, por lo que en general terminan siendo obligadas a cambiar sus vidas, sus proyectos profesionales para poder estar con sus hijos, hijas e hijes. La respuesta de las autoridades ante las constantes violaciones a los derechos humanos de la población LGBTIQA+, en Oaxaca, concretamente contra la población trans, sigue siendo mediocre debido a la falta de capacitación, información y sensibilidad ante las necesidades de esta población. La actuación no dista de ser la operada a través de propaganda gubernamental en las fechas marcadas en la Agenda Internacional de Derechos Humanos.
debido a que el resto del año las diversas instituciones distan de aplicar y garantizar leyes a favor de la comunidad trans, incluso cuando éstas ya se encuentran aprobadas. De igual manera, no existe justicia electoral expedita en el caso de las mujeres que denuncian la violencia política en razón de género. Todavía se esperan las resoluciones para las 297 carpetas de investigación. Aún no se ha llegado a ninguna sentencia contra los responsables. Ciertamente es alentador el programa anual en materia de prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la alerta temprana por riesgos de violencia política en razón de género, emitida por la DDHPO ante los comicios municipales regidos por sistemas normativos internos. Sin embargo, esto no logra remitir la violencia estructural cometida por las autoridades locales, estatales y federales frente a organizaciones colectivas y comunidades que se encuentran en este momento en la defensa de sus derechos. Muchísimas gracias, Neftali. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeres, por esta lectura. Esta es la lectura del resumen de nuestro documento más amplio. Este documento más amplio es el que podemos consultar a través de el QR. Un avión a través de nuestro QR, donde también ya está siendo difundido, es difundido. Agradecemos la presencia, la asistencia y decir que este es un esfuerzo de investigación y sistematización de 23 organizaciones de sociedad civil, quienes hacemos defensa de los derechos humanos desde distintos ámbitos, caminos y lugares en Oaxaca. También abrimos aquí el micrófono y la conversación. Si algunas o algunos de ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta para este momento, para... ¿Puedes usar el micrófono? Bueno, respecto a la primera pregunta que hace de su informe de si avanza o no respecto a los derechos humanos en Oaxaca, el dijo que se ha profundizado en el último gobierno, es decir, entiendo que al último gobierno se refiere a San Marcos. Entonces mi pregunta es, ¿efectivamente se ha profundizado la violación de derechos humanos o no en Oaxaca en el último sexenio de este último gobierno? ¿Y qué tanto en comparación con otros gobiernos? Se puede extrapolar, porque en todos los casos mencionaron la mayoría un caso en particular, salvo algunos que son más amplios, como el tema de feminicidios, o... ¿qué otros? Bueno, se puede extrapolar estos casos a algo genérico, a algo amplio en todo el Estado, es decir, para determinar si hay o no una profundización de la violación de los derechos humanos en Oaxaca, o qué parámetro ustedes utilizan para sostener que está peor o ha aumentado en comparación con otros gobiernos. Bueno, comentar que nosotros señalamos que lejos de haber un avance hay un retroceso en materia de los derechos humanos y lo podemos agrupar en 3 o 4 categorías diferentes de por qué estamos viendo este fenómeno. El primero de ellos, por supuesto, la construcción de obras en el estado de Oaxaca, obras contenidas en el marco del supuesto desarrollo, pero que sin embargo están generando un patrón de violaciones a los derechos humanos caracterizado principalmente por la falta de información y falta de transparencia. Sucede en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sucede con la presa Margarita Maza, sucede con los proyectos mineros y proyectos para la generación de energía en el estado de Oaxaca, está sucediendo actualmente en la Mixteca oaxaqueña relacionada con proyectos de litio y tierras raras que no han sido informados hasta el momento, y entonces encontramos esta caracterización de una política estatal caracterizada por la falta de información y transparencia relacionada a obras y megaproyectos. La segunda variable que podríamos mencionar tiene que ver con la
agresión, criminalización de personas defensoras en el estado de Oaxaca. Estamos encontrando que alrededor de 38 personas defensoras son asesinadas en un año, en promedio, en el sexenio de, alrededor de, sí, a nivel del país. De eso, en el sexenio de Salomón Jara, encontramos que hay 32 personas asesinadas, lo cual representa el primer lugar en números de asesinatos contra personas defensoras en el país. El sur-sureste es la región con mayor número de agresiones y el estado de Oaxaca se encuentra en el primer lugar de asesinatos. Sin mencionar el hostigamiento, las agresiones. El día de hoy por la mañana contra la Alianza de los Pueblos estamos viviendo una de estas situaciones en donde el gobierno del estado implementa un operativo para desalojar a los manifestantes sin considerar y sin retomar un diálogo eficaz y efectivo contra actores que se encuentran en la defensa de sus derechos legítimos. 3, el incremento de la violencia feminicida, por supuesto, esta es una característica que está muy fuertemente ligada para el estado de Oaxaca, en el que también encontramos que se encuentran entre los primeros lugares en el país. Y un cuarto elemento se encuentra caracterizado por la atención a grupos vulnerables. Tal es el caso de personas de la diversidad sexual, personas trans, personas afrodescendientes, y está muy claramente ejemplificado con el caso de los asesinatos que se menciona en el informe, con el caso de las 2 niñas que murieron en el marco de el resguardo que mantenían en el DIF, o personas trans que hasta el momento no cuentan con una atención eficaz, adecuada por parte del Estado. Y finalmente, comentar el tema de la omisión. El 90% de los casos que se han denunciado en el estado de Oaxaca continúan en la impunidad. Entonces, nosotros retomamos todas estas variables que se encuentran ahí colocadas en el informe a partir de violaciones a diferentes derechos, y por lo cual estamos diciendo que efectivamente hay un retroceso en materia de derechos humanos en el estado de Oaxaca. Solamente que en sexenios anteriores era evidente, por así decirlo, esta violación. Sin embargo, en este sexenio, en el gobierno de Salomón Jara, hay una simulación, es decir, el gobierno en diferentes momentos y en diferentes ocasiones dice que atiende las diferentes problemáticas estructurales. Sin embargo, esto solamente se está quedando en el discurso, y por ello es que nos vimos en este momento con el objetivo, o nos encontramos y nos articulamos con el objetivo de desenmascarar y colocar con datos cuantificables, verificables, la información que está colocando el gobierno estatal, y lo cual, lo decimos claramente, es una política de simulación. Sí, muchas gracias. Gracias. 2 preguntas nada más. De acuerdo al informe que ustedes ya elaboraron, me gustaría saber qué conclusión sacaron, en el sentido de que si la sombra de Ulises Ruiz Ortiz está presente y el fantasma de la represión puede ser vigente con los hechos que se acaban de observar, y los otros casos que se han presentado con comunidades o con grupos pequeños, no con la sección 22, porque ahí no se meten y al contrario los alaban, ¿no? Pero los grupos pequeños sí los reprimen y los encapsulan y les generan órdenes de aprehensión o carpetas de investigación. Esa sería la primera, si la sombra de Ulises Ruiz Ortiz está permeando acá. Bueno, tomando en cuenta que recordemos que uno de los lemas de Ulises Ruiz Ortiz en su sexenio fue de ni marchas ni plantones, y en el caso de este sexenio de Salomón Jara, su lema se utiliza particularmente Jesús Romero, es dialogamos, no bloqueamos. Entonces tiene como ciertas similitudes y hay como un paralelismo en sus actuaciones.
Esa sería la primera. Y la segunda, cuando Jesús Romero López en su comparecencia en el Congreso del Estado presume que ha disminuido la protesta social y que no hay tantas manifestaciones en Oaxaca, ¿qué opinión les merece cuando pues esas organizaciones que tanto protestaban pues son parte del gabinete? Entonces la pregunta sería saber cuánto dinero les están dando, porque no hay transparencia. Si en los sexenios pasados les daban millones de pesos para sus actividades, actualmente no se sabe cuánto tienen para tenerlos silenciados o controlados. Bueno, también Jesús Romero dijo que esa parte dijo que también hay menos violaciones de derechos humanos porque hay menos registros de personas en el mecanismo. ¿Recuerdan? O sea, para comenzar un poco la pregunta. No tengo los datos para ello. Yo tampoco. No tenemos datos tan precisos nosotros. Bueno, quizá compartir que en términos de conflictividad, nosotras y nosotros hemos realizado un monitoreo del último periodo de Salomón Jara. Hemos registrado 166 hechos conflictivos en el estado de Oaxaca. Comentar y compartir que no es la realidad total. Este monitoreo se realiza a partir de fuentes merográficas, principalmente notas de prensa, y a partir de ello encontramos que, por ejemplo, de estos 166 hechos conflictivos, el 26% son conflictos agrarios, el 25% pertenecen al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y un 12% son conflictos ambientales relacionados principalmente en la costa de Oaxaca por la llegada de empresas inmobiliarias. A partir de estos 166 hechos conflictivos, vemos que la omisión estatal es la mayor, ocupa el 40% de todos los casos, es decir, en 40% de los casos documentados hay omisión gubernamental para responder, resolver, transformar ese conflicto. La provocación es el 28% y la administración del conflicto el 15%, es decir, hacemos pero no hacemos, ¿no? Y hemos observado con mucho detenimiento y con mucha preocupación que en esas provocaciones, es decir, ese 28% de provocación, hay grupos de choque que están empezando a operar muy similarmente a lo que tú comentabas, Pedro, en términos de si la sombra de Ulises Ruiz está presente. Es decir, empezamos a documentar la aparición de grupos de choque relacionados con conflictos históricos, con conflictos actuales, y entonces estos grupos de choque empiezan a realizar actividades similarmente a como lo hacían los gobiernos de los sexenios pasados. Y eso por un lado, esa es la respuesta que está teniendo las autoridades estatales frente a la conflictividad. Y por otro lado, el Estado, el mexicano, junto con el gobernador, el gobierno del Estado de Oaxaca, el gobierno federal y el gobierno estatal, se encuentran criminalizando a las personas y comunidades que se encuentran en este momento defendiendo sus derechos. Encontramos un 27% de actos de criminalización, 25% de hostigamiento y el 21% son homicidios. Entonces, la respuesta gubernamental para enfrentar esta problemática está caracterizada por un accionar de la institucionalidad del Estado para criminalizar, para hostigar y para no atender los casos de homicidios, pero sí existen carpetas de investigación, grupos de choque en esta conflictividad. Entonces es una actuación, por supuesto, similar a la situación que acontecía con gobiernos anteriores. No hay un cambio en el ejercicio del gobierno. Y entonces, pues esta declaración de que hay menos registros de personas defensoras en el mecanismo
pues por supuesto el mecanismo está desmantelado en este momento, no hay recursos suficientes para las personas que se encuentran inscritas en el mecanismo y no hay una coordinación interinstitucional entre las personas que se encuentran en el mecanismo federal y las personas que están dentro de las medidas que otorga en este caso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, lo cual está resultando ineficiente. Nos encontramos para la elaboración de este informe, por supuesto, ante, y ya se ha comentado, la falta de información pública. Hay un nivel de opacidad muy grande, no hay registros ni información estatal que pueda dar certeza a cómo es la realidad actualmente. Sin embargo, nosotras y nosotros nos buscamos con este informe enfocarnos y proporcionar esa información que no está siendo entregada por el gobierno estatal, y en ese sentido toda la información que se encuentra contenida es parte del monitoreo que las diferentes organizaciones estamos implementando y realizando en nuestra labor cotidiana, y hemos realizado ese ejercicio de unir toda esta información para poder generar información desde la sociedad civil que pueda generar una actuación no solamente de la opinión pública, sino principalmente de las autoridades estatales y federales involucradas. En cuanto a Chucho, lo de la opacidad de la transparencia de los recursos de las organizaciones. Muchas gracias. Sí, tenía la mano levantada. Bueno, ya 3 años de este gobierno, se hacen cambios por fin en el gabinete. ¿Ustedes qué consideran son estos cambios? ¿Realmente creo que es un punto de inflexión para mejorar o empeorar o seguir igual, no? ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Realmente hay intención del gobierno de hacer un cambio para bien? ¿Hay modificaciones que tienen sentido? Y otra cosa, ¿tiene sentido tener una Defensoría de Derechos Humanos y una CAT que no defienden los derechos humanos o los defienden a escondidas? Porque luego vemos que hay cuestiones que sí afrontan, pero ni siquiera lo dan a conocer. Y sobre todo también en el caso de San Juan Mazatlán, que ahí se hablaba de que los desplazados ya habían regresado y acusan que siempre no, que la violencia sigue. Petapa, en la Mixteca también, en el caso de Santa María, se me fue el nombre, perdón, que también hay desplazados. O sea, estos conflictos, el gobierno es atenderlos, pero los desplazados siguen y la violencia continúa. Bueno, primero mencionar que efectivamente el hecho de que las organizaciones nos hemos reunido para hacer este informe, la pregunta es, ¿avanzan o no los derechos humanos? Y como bien se ha explicado, lo hicimos a través de diferentes derechos violentados. Nuestra organización forma parte de un movimiento de mujeres, un movimiento social, un movimiento feminista, y la pregunta es muy provocadora, ¿avanzan o no los derechos humanos en los últimos 3 años? Yo solamente quiero ejemplificar que hace 3 años, en la marcha del 8 de marzo, hubo serias declaraciones y cuestionamientos por parte de Jesús Romero, descalificando el hecho de que las mujeres saliéramos a marchar. El siguiente año nos sorprendimos con balas de goma. Y el tercer año nos encontramos rodeadas de policías. Entonces, ¿avanzan o no los derechos humanos en estos últimos 3 años? Empezamos con un discurso, seguimos con hechos más contundentes de que se criminaliza la protesta social. ¿Por qué salimos las mujeres a marchar? Salimos a marchar porque, si bien es cierto que ocurre el mismo fenómeno a nivel nacional, el número de feminicidios ha disminuido, pero ha aumentado el de las mujeres desaparecidas. En lo que van de esos 3 años, del 10 al 12 y hasta el 14%, dependiendo de los momentos del análisis que se hace de la información, han sido niñas, menores de 18 años las víctimas.
de estos asesinatos terribles y violentos. Estamos hablando de nuestras infancias, de nuestras niñeces. Entonces, ¿avanzan o no los derechos humanos? Los datos están ahí. Hay un discurso, una narrativa, una criminalización que se está transformando en hechos y que se viene escalando. Decía Ulises Ruiz hace 20 años, no más protesta social. En este caso, el discurso es dialoguemos, pero la policía la tenemos detrás. En la última marcha la policía la teníamos detrás, adelante, llegando a los lugares previamente pactados por nosotras. Entonces, yo creo que sí tenemos elementos para afirmar que los derechos humanos no se están respetando. Compañeras, compañeros, compañeras han manifestado todas las áreas en donde hemos tenido serios retrocesos. Y hoy, en este momento, la intención de la colectividad es justamente señalar esos elementos en donde vemos no solamente un retroceso, sino el riesgo de que eso siga escalando. Y se da este cambio. Cambian a la secretaria de las mujeres. Hoy hay una mujer que tradicionalmente ha sido compañera de la lucha. Nosotras lo que queremos es ver hechos, porque el discurso lo conocemos gobierno tras gobierno, sexenio tras sexenio, conocemos el discurso, los hechos. Las compañeras que trabajan en los centros libres manifestaron que no estaban siendo cubiertos sus salarios. Simulación. ¿De qué sirve tener 41 centros libres si las propias compañeras no están recibiendo un salario? Ya les pagan. Sin embargo, no hay garantía de que el próximo mes puedan estar. Entonces, ¿quién está atendiendo todas las formas de violencia hacia las mujeres? La sociedad civil. Criminalizada, desmantelada, sin recursos. Somos quienes estamos sosteniendo. Entonces, ¿avanzan o no los derechos humanos? Definitivamente no avanzan. Hay un retroceso y hay un riesgo de que se escale. Queremos confiar en los cambios que se hicieron. Cuando se plantean los resultados de esta convocatoria, revocación o no del mandato, generó una voz que se escuchó. Ahora, estos cambios tienen responsabilidad, queda ya poco tiempo, vamos a ver, y sí, vamos a seguir muy atentas, muy atentos a los resultados, porque el discurso, la narrativa, esa ya la conocemos. Entonces, en los hechos queremos saber cuáles son las acciones contundentes que se van a dar para favorecer el respeto a los derechos humanos de todas, de todos, de todas. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias a las 23 organizaciones de sociedad civil quienes formamos esta articulación, Acción Colectiva por los Derechos Humanos de Oaxaca. Les invitamos a los medios de comunicación a que consulten el documento ampliado también y a poder mantener esta comunicación entre sociedad civil, medios de comunicación y población en general, con la esperanza de que el informe siguiente sea diferente, de que los datos sean distintos o con esta confianza que también Angélica nos decía. Agradecemos mucho su presencia, su asistencia, les decía más en un día como hoy con tanta movilidad, contar con ustedes, pues nos es muy grato, gracias por ello.